Hola amigos, buen día, bienvenidos a Ciencia, Innovación y Tecnología en la Salud, un espacio donde descubrimos cómo la ciencia y la empatía transforman la vida de las personas. Es el espacio donde todos podemos aprender algo nuevo cada día. Aquí hablamos con expertos, investigadores, profesionales y académicos que están cambiando la manera en que entendemos la medicina, la prevención, el bienestar para la salud. Hoy hablaremos de un tema que toca lo más profundo de la medicina, el alivio del dolor. El dolor no solo es una sensación física, también tiene un impacto emocional y espiritual. A través de la medicina anestesiológica, crítica y paliativa, los médicos buscan no solo prolongar la vida, sino mejorar su calidad. Y para hablar de este tema hoy, nos acompaña un profesional con una trayectoria verdaderamente inspiradora, el doctor Daniel Martínez Sedas, médico anestesiólogo, especialista en medicina crítica y actualmente cursando la alta especialidad en medicina del dolor y paliativa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, el doctor Martínez ha sido director médico académico de la Cruz Roja Mexicana, es un extraordinario docente y un impulsor del desarrollo profesional de nuevas generaciones de médicos con vocación humana. Doctor Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Le agradecemos su presencia aquí con nosotros para compartir sus grandes conocimientos y toda la experiencia que usted ha adquirido. La verdad es que para mí un placer el haber sido tomado en cuenta, el aportar un poquito a este podcast que me parece bastante importante, el cómo combina la ciencia y la medicina actual en busca de dar a conocer un tema en específico y sobre todo este que es enfocado a dolor. Claro. Bueno, en realidad en la, bueno, en la medicina siempre pues hablamos eh, de salud, de ausencia de salud, que es la enfermedad, pero todo eso nos conlleva también al tema del dolor, ¿no? Sí, la realidad si recordamos en la historia de la medicina, en un principio el objetivo realmente de la medicina era acompañar durante las horas previas a la muerte, era prácticamente aliviar el sufrimiento. Y conforme fue evolucionando la investigación y los avances médicos, cambió el objetivo de la medicina precisamente a curar y posteriormente a prevenir, ¿no? Que ahora es el pilar fundamental de la medicina, la prevención. Sin embargo, creo que muchas áreas de la medicina olvidaron el por qué aparecieron los médicos en la historia, que fue precisamente aliviar el sufrimiento, acompañar, y precisamente una de las especialidades a las cuales me dedico, que no hace mucho tiempo concluí, que fue la medicina del dolor y paliativa, pues nos recuerda esto precisamente, el cómo la ciencia tiene, la medicina es la más humana de las ciencias. Entonces creo que es importante tocar este tema y qué bueno que se aborda en un espacio como este. Claro, mencionaste algo muy bonito que malinterpretamos en ocasiones cuando vamos al médico, vamos a la clínica y siempre tenemos temor al dolor, tenemos temor al temor de lo que nos puedan decir, ¿no? Pero lo mencionaste que actualmente lo abordan ya con más sentido humano, un sentido más humanista. Sí, y así debería ser. Eh, Vamos, como bien mencionan, la enfermedad pues es la ausencia de salud, y la enfermedad y la salud son procesos de la vida que a veces es muy difícil hablar tanto de en la vida propia como en la vida de un ser querido, que la muerte es una fase más de la vida, ¿no? Y
a veces las malas noticias no nos enseñan a darlas como médicos y perdemos ese sentido humano al comunicar una mala noticia, ¿no? La medicina del dolor y paliativa, gran parte de lo que nos regala es precisamente el saber cómo abordar estas malas noticias, el hacer un poquito más humano un proceso de enfermedad y sobre todo un proceso cercano a la muerte. Y muchas áreas de la medicina, si bien buscan precisamente curar, buscan prevenir, buscan hacer algún tratamiento en específico de acuerdo a cada especialidad, ese toque humano de repente se pierde, ¿no? Y como bien mencioné ahorita, cuando vamos a una consulta, el dolor, el que nos van a decir, genera angustia, genera ansiedad, genera sufrimiento. Y efectivamente deberíamos como médicos recordar que a quien estamos dando una noticia, un pronóstico, no es nada más un paciente, sino es una persona y que va a tener un impacto directamente tanto en la salud física como en la emocional. Sí, desde luego es un ser humano, ¿no? A final de cuentas. Así es. Y hay que ver las cosas desde una perspectiva humanística. Entonces, a mí me gustaría preguntarte qué fue lo que te inspiró realmente a estudiar la medicina del dolor. Uy, nos vamos a tener que remontar a hace algunos ayeres. Cuando yo decido estudiar medicina, muy en contra de mi voluntad realmente. ¿Oh, sí? Sí, realmente no era mi plana. Yo decido, como en algún momento ustedes mencionaron, ingresar a una institución que es bastante humanista, que es la Cruz Roja. Uh-huh. Ahí se promulga mucho estos principios de humanidad, y básicamente, si bien ingresé para aprender un poco de la parte de la atención médica prehospitalaria, la parte de la humanidad nunca dejaban que la olvidáramos. Paso a la escuela de medicina y hay un profesor, el cual yo considero una de las personas que más me aportó académicamente. Le gustaba hacer ciertas pláticas, no clases, sino pláticas extra a la currícula. Uh-huh. Precisamente habló de dolor, un tema que hasta hace algunos años ninguna currícula de las universidades de medicina tomaba en cuenta. Cuando nos explicó que el dolor no solamente es la parte física, sino la emocional, algo despertó en mí un interés genuino en decir, es interesante este tema. Él era, porque ya falleció, él era neurofisiólogo, entonces lo explicaba de una manera bastante sencilla y bastante interesante. Luego paso a una de la etapa de formación médica, que es el internado médico. Ya ahí en el Hospital Juárez de México, estoy en el área de hematología. Pacientes muy complicados, pacientes con tumoraciones, principalmente en sangre. Esos son prácticamente los pacientes hematológicos, leucemias, linfomas, etcétera, y padecen mucho dolor. Entonces yo conozco ahí por primera vez una clínica de dolor. Entonces el ver cómo pacientes sufrían y con algún procedimiento, algún tratamiento tomado, algún tratamiento aplicado por infiltración, etcétera, mejoraban mucho. Y cuando muchas veces me preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar después con este paciente? Pues irremediablemente, por las complicaciones que ha tenido, muchas veces me decían, lo más probable es que fallezca. Pero es muy diferente fallecer con dolor a fallecer un poco más tranquilo, acompañado, escuchado. Y ahí despertó mi interés en la medicina del dolor y paliativa. Le estoy hablando que prácticamente yo tenía unos 22 años, 23 años en medicina, realmente, en la vida, y esa fase de la medicina me tocó experimentar eso, y pues únicamente ya fui como que movido a las piezas en cómo yo puedo llegar a ser un médico especialista en dolor, y por eso fui cursando estas áreas de la medicina, que fue primero la anestesiología, después la medicina crítica, para quienes no estamos muy acostumbrados con este término, es la terapia intensiva, y posteriormente estudié medicina del dolor y paliativa. Ahora, estar en áreas de
terapia intensiva realmente es algo pues bastante impactante, ¿no? Porque los pacientes o las personas que llegan a estas áreas llegan con una carga de dolor terrible, muy alta, ¿no? Sí, muchas veces decimos que la terapia intensiva es como el último eslabón del hospital. O sea, que ahí están los pacientes más graves, los pacientes críticos, los pacientes que tienen una probabilidad alta de fallecer, muy alta. Nos hacemos expertos en muchas áreas, la respiración, el estado cardiovascular, renal, hígado, cerebro, la parte de las infecciones, sí, pero estos pacientes por sí solo, por la gravedad con la que llegan, tienen muchas necesidades, tanto espirituales, emocionales y precisamente de dolor. ¿A qué me refiero? Muchas veces no tomamos en cuenta que un paciente que ingresa a la terapia intensiva muy probablemente va a necesitar un tubo endotraqueal, va a necesitar un catéter, va a necesitar una sonda urinaria, y pues todos estos procedimientos, tanto hacerlos como tenerlos en el cuerpo, son dolorosos. Claro. Aparte de por la exigencia que amerita el servicio, son pacientes que la gran parte del día, en la mayoría de las terapias intensivas, la pasan solos la mayor parte del tiempo, lejos de su familia, escuchando monitores, sedados. Entonces el que se le dé un acompañamiento a ese tipo de pacientes más allá de la condición física, a veces la dejamos de lado. Claro. Si yo bien acabo de mencionar que descubrí mi gusto por la medicina del dolor y paliativa muy temprano en mi formación, ahí confirmé que se necesita que más médicos nos formemos en esta área, porque como bien me decía, los médicos intensivistas nos formamos en muchas áreas, en muchos aparatos y sistemas, pero a veces olvidamos precisamente lo que mencionábamos o cómo abrimos este podcast. Sigue siendo una persona, y esa persona tiene miedo, esa persona tiene dolor, esa persona tiene angustia, ya escuchó que murió uno, ya escuchó que cayó en paro cardíaco otro, se la pasa escuchando alarmas, monitores, etcétera. Lo que más recuerdan los pacientes principalmente es miedo y dolor, y entonces que no olvidemos la parte humana de cómo abordar a estos pacientes también nos hace falta. Y si bien es muy contrario la terapia intensiva hasta cierto punto con la medicina paliativa, porque uno es, vamos a hacer todo lo posible para que el paciente no muera, que es la terapia intensiva, el otro es, reconoce que ya no hay mucho que hacer, pero sí lo podemos acompañar para aliviar ese sufrimiento. Claro. Entonces ahí fue donde me gustó unir las dos áreas de la medicina. Sí, claro. Ahora, en toda esta trayectoria que tú has tenido, digamos, en las áreas de urgencias, ¿no? Uh-huh. En las áreas de cuidados intensivos, de anestesiología, ¿cómo ha impactado esto dentro del campo médico en el que tú te desarrollas? Yo creo que las tres áreas han evolucionado a raíz de que la medicina ha impactado en los desarrollos tecnológicos, principalmente la industria farmacéutica, los equipos biomédicos. Por poner un ejemplo, tanto en un quirófano, incluso en una sala de urgencias, en una terapia intensiva, o incluso los médicos especialistas en dolor, algo que en lo que estamos habituados actualmente a utilizar, por ejemplo, es el ultrasonido, ¿no? Entonces, procedimientos para quitar dolor, procedimientos para colocar una sonda, procedimientos para dar una anestesia, procedimientos en urgencias, ameritan, por ejemplo, el uso de un ultrasonido. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando el avanzar de estas especialidades? Sí tiene que ver mucho con cómo ha evolucionado la industria que rodea a la medicina, claro. ¿Vale? Entonces, yo creo que esto ha sido una parte fundamental, el que conforme haya avances tecnológicos se le puede otorgar mejores opciones de tratamiento a los pacientes. Ya no hablemos más incluso de tratamientos farmacológicos, es decir, de nuevos medicamentos que se están desarrollando en las tres áreas en las que me desempeño, importantísimo. Y más otra de las cosas que a veces no tomamos en cuenta, el avance de los tratamientos propicia que los pacientes vivan más, y por eso recibimos pacientes con edad muy avanzada en quirófano porque necesitan una cirugía, pacientes que ingresan con edad más avanzada a la terapia intensiva porque su probabilidad de vida, su esperanza de vida subió de acuerdo a cómo ha ido avanzando los tratamientos. Entonces
todo va de la mano, el cómo avanzan los tratamientos, la industria y la medicina siempre van de la mano. Claro, esto implica que el aumentar la esperanza de vida, vamos a tener pacientes con mayor edad. Sí, Y esto también va de la mano con el desarrollo tecnológico, sí, el desarrollo tecnológico en el área de la salud. sí, Es decir, se van desarrollando nuevos medicamentos, nuevos dispositivos médicos, etcétera, para ir mitigando el dolor. sí. Pero yo y dije, bueno, voy a ver qué significa la palabra dolor en la etimología. Y realmente dice, bueno, viene del latín, que es el verbo dolere, que es sufrir, Sufrir. ¿no? Entonces realmente es la medicina del dolor es revertir esto. Sí, y muchos especialistas en dolor, aparte de el dolor per se, ¿Sí? nos especializamos en la medicina paliativa, o sea, va muy de la mano. De hecho, algunos programas universitarios se denominan medicina del dolor y paliativa. ¿Por qué menciono esto? Porque si nos vamos también a la etimología de paliativo, viene de palia, que es manto, es Ajá. decir, cubrir todas estas necesidades, tanto emocionales, físicas, espirituales de los pacientes, e invariablemente el principal síntoma que nosotros tratamos en medicina paliativa es el dolor. El dolor. Perfecto. Perfecto. Ahora, ¿qué nos podrías decir sobre la visión, digamos, cómo ha cambiado la visión sobre el dolor en la práctica médica actualmente? Que ya nos mencionaste algo, ¿no? Sobre el desarrollo tecnológico. Sí, ha habido avances porque en años no tan atrás, siempre hemos tomado en cuenta algunos elementos para evaluar a un paciente: la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, los niveles de oxígeno, y esto en conjunto lo denominamos los signos vitales, ¿no? Cuando atendemos pacientes graves o pacientes hospitalizados, se menciona que el dolor debería ser considerado un quinto signo vital. ¿Por qué? Porque a veces lo pasamos desapercibido. Esa importancia deberíamos de tener de evaluar todos estos constantes que se hace de manera habitual o de manera rutinaria, pero también evaluar el dolor. ¿Y por qué? Porque el dolor tiene un impacto negativo si no se controla. ¿A qué me refiero? Muchas veces los pacientes que padecen dolor en cualquier área de hospitalización, llámese terapia intensiva, llámese el quirófano, llámese urgencias, tienen repercusiones fisiológicas importantes. Aumenta su frecuencia cardíaca, aumenta su presión arterial y están descontrolados, y esto tiende a tener otras repercusiones en otros órganos y sistemas. Deprime el sistema inmunológico, afecta la salud emocional. Entonces, el que se controle el dolor es actualmente una prioridad de atención, y te habla también de calidad de atención. Ahora, si nosotros dejamos evolucionar ese dolor agudo, que es el dolor que aparece en el momento, que no dura más de 3 meses, es la definición real, este dolor agudo puede evolucionar a dolor crónico, e incluso eso ya es considerado una enfermedad por sí sola, el dolor crónico, lo cual es discapacitante. ¿Por qué? Porque los pacientes no se mueven igual, no trabajan igual. Sí. Esto impacta en la salud emocional, porque se sienten pues dependientes o se sienten insuficientes en algunas áreas de su trabajo, sobre todo aquellos que ameritan un esfuerzo físico y que los limita el dolor, pues sí impacta en su estado de ánimo. Hay dolores que incluso no los dejan dormir, por ejemplo, los despiertan en la noche, etcétera. Entonces ya vienen otra serie de repercusiones que bien se pudieron haber controlado en el caso de un dolor, cuando aparecen a raíz de un dolor agudo. Si se hubiera controlado este dolor agudo, quizá pudimos haber manejado o prevenido, mejor dicho, este dolor crónico. Entonces, incluso la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional del Estudio de Dolor consideran al dolor crónico como una enfermedad por sí sola. Ya no es un síntoma secundario de una enfermedad, sino como una enfermedad por sí misma. Una pregunta, nos mencionabas que si aparece un dolor agudo y está durante 3 meses,
y pasa de allí, pasa a ser un dolor crónico. Exactamente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo debemos entonces nosotros... ¿esto es consecuencia de algún fallo dentro de nuestro sistema de nuestro cuerpo? En ocasiones sí y en ocasiones no. ¿Por qué? El dolor o cómo se desarrolla el dolor crónico es, hay un estímulo que está despertando las neuronas, los nervios periféricos que sensan esta información que es dolor. Y cuando se están estimulando de manera continua, esa respuesta llega a ser exacerbada. Ahora cualquier estímulo mínimo que sea, vamos a decir así, que irrite a este nervio periférico o a este nervio a nivel central, despierta el mecanismo de generación de dolor. Eso en el caso de un dolor agudo que fue estimulando de forma continua durante este tiempo, hasta que ya hubo un momento en el que ya nada realmente paraba este estímulo y empezó el dolor crónico. En otros escenarios hay algo, ¿vale?, que puede estar generando la aparición de dolor, un tumor, una comparación de alguna malformación vascular, por ejemplo, y lo mismo, viene el estímulo persistente hasta que termina siendo un dolor crónico. Pero en algunos pacientes, que nosotros ahora lo denominamos como dolor neuropático, y una rama de que es el dolor nociplástico, es porque la neurona malamente está interpretando cualquier estímulo. Básicamente, para dar una explicación rápida, está malinterpretando la señal y la genera como si fuera dolor. Y este dolor, ahí sí, como bien mencioné, es como si fuera un fallo, pero en ocasiones hubo un pre que estimuló o que generó este estímulo, y que a la postre pues prácticamente ya después se malinterpretó la señal y quedó esta señal persistente, y ese es el dolor neuropático de origen central, es decir, a nivel del sistema nervioso central, o el dolor nociplástico, y esos dolores realmente son difíciles de tratar porque básicamente no hay un algo ya que lo esté estimulando, simplemente la neurona está respondiendo o mandando esa señal de tengo dolor. A través de los neurotransmisores. Así es, sí. Básicamente sí, digamos que yo tengo un dolor de cabeza. Ok. ¿Sí? Me aparece así súbitamente. Ok. Entonces, yo lo que primero que haría, o lo que hago, es pues tomarme un analgésico. Y ¿sí? lo que hacemos, la mayoría de las personas, eso haríamos, ¿no? Sí. Sin embargo, el que nosotros ocultemos un síntoma a veces no es lo más adecuado. ¿Por qué? Habría que buscar el origen de ese dolor de cabeza. ¿Qué sucedió? Tengo elevada la presión arterial y eso me está generando dolor de cabeza. Tengo alguna baja de glucosa, por ejemplo, no he comido en todo el día, por eso me duele la cabeza persistentemente. Hay que evaluar eso. O situaciones más graves, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo alguna malformación venosa ahí en el cerebro, tengo algo cerebral, etcétera. O simplemente es un dolor pasajero, ¿vale? Secundario a alguna otra situación emocional, estrés, de etcétera. De una situación emocional, ¿no? Ajá, o insomnio, etcétera. Entonces, sí hay que evaluar cuál es el origen, porque muchas veces nosotros tapamos el síntoma, ¿no? Pero no acudimos a una evaluación para saber cuál es el origen de ese dolor, ¿no? Entonces sería lo adecuado. Entonces, ¿qué sugieres? Siempre pues acudir con un médico, ¿vale? Para que haga una evaluación correcta e identifique cuál es el origen de ese dolor. Hay dolores que perfectamente los puede controlar un médico de primer nivel, de primer contacto, ¿vale? Muchas veces son descontroles hipertensivos, descontroles metabólicos, y se pueden controlar identificando la causa y dando tratamiento a esta. Pero hay dolores que por más analgésico, por más situaciones que ya se investigaron, no se determina cuál es el origen de este dolor, y ahí es cuando entramos los médicos especialistas en dolor. Ya. Doctor Daniel, ¿y cómo podríamos diferenciar un analgésico y de un anestésico? El analgésico, precisamente el objetivo es combatir dolor meramente. Muchos anestésicos funcionan como analgésicos, sí, dependiendo la concentración y dependiendo la dosis.
Si nosotros nos vamos de manera un poquito más hacia atrás y vemos cuál es el origen de las dos palabras, pues analgesia es contra el dolor o quitar dolor o sin dolor, ¿no? Y el anestésico es un medicamento que está destinado a de manera reversible, dormir una parte del cuerpo o que pierda sensibilidad de forma reversible. Por eso los anestésicos regularmente los ocupamos en quirófano, ¿no? Y es cuando si alguno de los de aquí presentes les han puesto, por ejemplo, un epidural, dejan de sentir las piernas, dejan de sentir el abdomen, pero posteriormente cuando pasa el efecto del anestésico lo vuelven a sentir. Esos anestésicos a veces los ocupamos o jugamos con sus concentraciones y sus dosis para que también tengan un efecto analgésico, ¿sí? Pero de inicio, por ejemplo, para una cirugía el objetivo era que no sintieran. Sí, claro. Al abolir todos estos reflejos también se quita el estímulo doloroso y por eso no duele. Pero básicamente es esto, o sea, un fármaco que está destinado para que de manera reversible se pierda la sensibilidad es un anestésico y un analgésico es para combatir dolor. Es decir, hay un bloqueo de los neurotransmisores. Hay específicamente hablando de los anestésicos, hay un bloqueo del impulso nervioso. Del impulso nervioso. Así es. Del impulso nervioso. Y nos hablabas del epidural. ¿Es un medicamento? Es una vía de administración. Por ejemplo, cuando las embarazadas, lo que comúnmente o coloquialmente conocemos como raquia, ¿no? Cuando por la espalda abordamos, ingresamos y administramos anestésico a ese nivel y que se pierde la sensibilidad de algún nivel torácico o abdominal hacia abajo, ¿no? ¿Y ahí qué es lo que haces? O sea, ¿llegar al nervio? No, ahí con lo que jugamos, básicamente digo jugamos porque dependiendo de qué es lo que estoy yo planeando para hacer un abordaje, es lo que hacemos, o una de dos, o entramos directamente al líquido cefalorraquídeo y por ahí administramos el anestésico, o entramos a un espacio que básicamente está por encima de una capita que es la dura madre, que es una capita metabólicamente activa, y ahí se deposita el anestésico y prácticamente recorre gran parte del sistema nervioso central y por eso se adormece, ¿vale? Ya entiendo. Una cosa muy importante de los anestésicos que mencionaste es el efecto reversible, ¿no? ¿Sí? Es decir, es algo que nos lo aplican y después de que se termina su efecto o la vida media del principio activo, pues vuelve poco a poco porque no es rápido. No es rápido. Vuelve lentamente volvemos a tener la sensibilidad, ¿no? En nuestro cuerpo. Sí, y es importante mencionar esto porque ese es el objetivo principalmente de la anestesia, en este caso lo que nosotros hablamos, la anestesia regional, que es un segmento específico del cuerpo. Poco a poco, conforme se vaya eliminando el medicamento, conforme pase su vida media, va a recuperar la función motriz y de sensibilidad, ¿no? Esto cuando ocupamos concentraciones altas del anestésico. En ocasiones, por ejemplo, ya saliéndonos de la parte de anestesia, en medicina del dolor también ocupamos estos anestésicos, pero a concentraciones menores, lo que hace que su efecto meramente sea analgésico y casi no, o lo que buscamos es que no tenga efecto anestésico, es decir, que el paciente no quede inmóvil, sino que el paciente le hagamos un procedimiento, lo vigilemos 1 hora tal vez, y el paciente pueda egresar, ¿no? Es decir, un procedimiento ambulatorio, que es lo que buscamos, el efecto analgésico precisamente, y hacemos combinaciones de algunos otros medicamentos, por ejemplo esteroides, opioides, en la misma administración de este anestésico para que se prolongue el efecto analgésico. Ahora, yo tenía una pregunta, doctor Daniel. Dígame. ¿Qué nos puedes explicar sobre lo que conocemos como umbral del dolor? Porque diferentes personas, como yo me puedo tomar un paracetamol, un analgésico, y a lo mejor se me quita un poco el dolor de cabeza, ¿no? A lo mejor es por estrés o no sé. Pero hay algunas otras personas que quizá tengan que tomar, no sé, a lo mejor hasta 1 gramo, ¿no? Sí, eso es verdad. O sea, el umbral. Sí, el dolor siempre va a ser una experiencia personal y se va a formar de acuerdo, uno,
a qué entiende el paciente por dolor. Dos, a las experiencias previas de dolor. Sí a un componente evidentemente fisiológico, pero sí tiene que ver mucho el componente emocional. Muchas veces pensamos que no, pero si está estudiado, si está demostrado que si una persona piensa que algo le va a generar mucho dolor, y tenemos esa percepción aumentada de que va a generar dolor cierto estímulo, sí le va a generar dolor, y por eso tal vez necesite más analgésicos de los que otra persona que dice, bueno, tengo el mismo estímulo que esta primer persona, pero pues yo sé que tal vez no va a ser tan doloroso como lo refieren. La experiencia del dolor es meramente personal, ¿vale? Nadie nos puede decir... ¿Es como una predisposición? Un poco sí, pero más que nada tiene que ver con cómo interprete la persona el dolor. Muchos de los tratamientos de dolor también pasa por la psicoterapia, o el cómo tú le expliques al paciente qué esperar. Es decir, muchos esperan que con un primer analgésico, por ejemplo, mejore completamente su dolor, y a veces no sucede. Y que la persona tenga esa percepción de no estoy mejorando, estoy empeorando, no me está sirviendo, precipita más a que el estímulo doloroso se haga presente, o cualquier estímulo lo interprete como dolor, ¿vale? Y por el otro lado, puede haber pacientes que con menos digan, no, pues esto no tiene por qué dolerme, y regularmente estos responden más rápido como tal a tratamientos analgésicos. Sí tiene que ver. Y otra cosa que también va a ser importante, que el paciente previamente no tenga una enfermedad que condicione dolor. ¿Por qué? Porque, por poner un ejemplo, yo soy una persona joven tal vez, que tiende a hacer ejercicio, y sucedió que haciendo ejercicio me fracturé, ¿no? Me llevan al hospital, me operan, ¿ok? Y estoy inmovilizado y comienzo a tomar analgésicos tomados, y pues respondo bien. No tenía ninguna condición preexistente que me diga voy a despertar ese umbral de dolor tan alto. Pero tengo el siguiente paciente. Tal vez tengo un paciente de unos 70 años, el cual es igual, tal vez atropellado, tuvo un trauma, la misma fractura, mismo nivel, pero este paciente ya tenía artritis reumatoide, ya tenía alguna condición de degeneración ósea, ya tomaba analgésicos previamente por la artritis, etcétera. Entonces ya tenía una condición dolorosa más un trauma en agudo, pues esto va a desencadenar todavía más el estímulo doloroso. Entonces le puedo iniciar el mismo tratamiento, o lo que hacemos regularmente en hospitalización sería iniciarle el mismo tratamiento, y uno puede responder y el otro no, evidentemente, porque él ya venía de una condición dolorosa previa, es decir, sus terminaciones nerviosas ya estaban sensibles al estímulo doloroso, y con una nueva experiencia dolorosa pues aumenta esta respuesta a dolor, ¿no? Entonces sí tiene que ver muchas condicionantes. Nosotros le denominamos determinantes del dolor, que tiene que ver con el estado previo físico de la persona, experiencias previas, tratamientos previos, consumos de analgésicos previos. Entonces todo eso impacta en que un paciente responda o no, o diga, bueno, responde bien al tratamiento porque tiene el umbral de dolor bajo, y tiene el umbral de dolor, tiene el umbral de dolor alto, y no responde, tiene el umbral de dolor muy bajo. Muchas veces, más que hablar de umbrales, hablamos de determinantes que hacen que el estímulo se presente de forma más fácil o respondan mejor a un tratamiento. Y en algunas personas también es un aspecto, digamos, mental, el que puedan reaccionar con un umbral más alto, un umbral más bajo. Sí. O el estado emocional en el que se encuentra. Sí, el estado emocional también tiene que ver, claro que sí. Ejemplo, en la poca experiencia que he tenido, por ejemplo, el paciente con cáncer que no recibe bien esta noticia, y su estado emocional pues no es el más alegre, por así mencionarlo, sí tiende a experimentar más dolor, que a diferencia de un paciente que ya procesó esta noticia, que ya la aceptó, que ya está comenzando incluso a tener ese proceso en el cual comienza a no dejar nada pendiente, en avisar sus voluntades, que quiero, que no quiero, etcétera. Esos responden regularmente más fácil a este dolor. Entonces sí, también tiene que ver mucho con el estado emocional. Sí, hay otras condiciones incluso que
de repente nos inmiscuimos con la parte psiquiátrica o con condiciones psiquiátricas que experimentan dolor. Y sí, tiene que ver la parte mental, también tiene que ver, incluso muchos de los tratamientos de dolor crónico pasan por el consumo de antidepresivos, de antiepilépticos. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque no es meramente que nosotros digamos, está deprimido y por eso le voy a dar un antidepresivo, no, sino que justamente los neurotransmisores que intervienen en diferentes vías del dolor también juegan un papel en la generación de ese dolor, y por eso se dan este tipo de tratamientos, más que porque tengan una condición mental, sino porque los neurotransmisores que participan en ambas enfermedades se ven inmiscuidos. Oh, ya. Ahora, en tu experiencia, que veo que es, la verdad tú dices que es poca, pero para mí es muy, muy amplia. En tu experiencia, viendo esta visión que tú nos estás planteando de la terapia del dolor y tratar de ser más empáticos con los pacientes, tratarlos como seres humanos y además tienes mucha experiencia docente, entonces ¿cómo haces tú para transmitir todos esos conocimientos a tus alumnos? Pues de inicio sí estudié para ello, porque en algún momento sí me invitaron a formar parte, como mencionaba, de la parte docente. De inicio fue en la Cruz Roja, posteriormente en algunas instituciones, principalmente en el hospital donde me desempeño como anestesiólogo. Me invitan con los médicos residentes, que son los médicos en formación de la especialidad, a algunas clases, etcétera. Pero sí decidí como tal estudiar para ello. Estudié una maestría en política pública y gestión educativa. Entonces pues sí, aprendí ciertas herramientas para dar o transmitir el conocimiento. Pero fuera de eso, siempre he creído que el experto en algún momento fue novato. Entonces el tener esa empatía con el médico que apenas se está formando y decir, es esperado que no le salga la primera un procedimiento, es esperado que no sepa X o Y, porque para eso están ahí, precisamente, sí, para estudiar, para aprender, para formarse, para entrenarse. Entonces yo creo que a veces eso se nos olvida, ya los que terminamos de estudiar, y creemos que todos deberían de saber pues lo que yo ya sé, y pues no, o sea, realmente es un proceso. En su momento nosotros vivimos el proceso de aprendizaje y de enseñanza, y ahora les toca a ellos precisamente pasar por lo mismo. Yo siento que a veces se nos olvida precisamente el que todos empezamos no sabiendo nada. Sí, hay una cosa muy importante aquí que tú mencionas o nos platicas, que es la educación continua. Uh-huh. Y por otro lado, pues también la práctica, ¿no? Porque dicen que la práctica es el maestro, sí, pero obviamente tenemos que ir aprendiendo o educándonos continuamente en las nuevas tecnologías, en los nuevos tratamientos para aliviar el dolor, por ejemplo. Sí, y gran parte de eso tiene que ver, vuelvo a lo mismo, con el desarrollo de la industria biomédica. Por ejemplo, cuando yo me formé todavía, que no tiene mucho, pero yo así me formé, ¿sí? Procedimientos que hacíamos en quirófano, que hacíamos en la terapia intensiva, o que hacíamos en medicina del dolor, se va a escuchar mal, pero lo asocié prácticamente muchas primeras veces de X procedimiento, de X tratamiento, eran con el paciente. El argumento muchas veces es que este es un hospital escuela, sobre todo para los centros que son de gobierno, por así mencionarlo. Muchas veces se le dice al paciente, es que este es un hospital escuela y los doctores tienen que aprender a hacerlo, ¿no? Siempre supervisado por algún médico ya especialista, pero a final de cuentas muchas de nuestras primeras veces ya fueron con el paciente ahí. ¿A qué voy con lo del desarrollo biomédico? Que ya hay muchos simuladores para que practiquemos, no con el paciente por primera vez, sino con algún maniquí, algún simulador, etcétera, y que el médico en formación adquiera esa habilidad motriz en un maniquí sin poner en riesgo a un paciente,
y que cuando ya tenga el paciente enfrente, muchas veces, ¿qué nos pasa a nosotros? El estrés, el nervio, porque pues al final de cuentas es una persona, ¿no? En fallar, en lastimarlo, etcétera. Muchas veces esto, cuando ya se practicó en un modelo de simulación, un maniquí, algún paciente simulado, etcétera, disminuye la carga de estrés en el médico. Entonces, también el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado a que la tendencia es a que los alumnos ahora practiquen en estos tipos de modelos que la industria biomédica ha evolucionado a pasos gigantescos, y no pongamos en riesgo a los pacientes. Claro. Esto es lo que debería ser. Desafortunadamente, y hay que mencionarlo, pues muchos centros, pues sobre todo hablando de la medicina de gobierno, pues se sigue aplicando el que se practique con el paciente, pero muchas escuelas de medicina, muchos hospitales hacen, y eso yo creo que es bastante plausible, que primero hagan cierto número de procedimientos en un simulador para después pasar al paciente. Muy bien. Ahora, el número de enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país y en general en el mundo han aumentado muchísimo. Sí. ¿Sí? Y en las fases terminales de estas enfermedades crónico-degenerativas, indudablemente que se genera muchísimo dolor. Claro. Creo yo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, yo he visto que también ahora se ha desarrollado muchísimo médicos especializados como tú en la medicina del dolor, pero ahora estoy aprendiendo también que tienen que tener un concepto más humanista, ¿no? Más paliativo, que conlleve a ese paciente a un bienestar o a finalizar el proceso de una manera correcta. O sea, ¿cómo lo desarrollas tú? Sí, qué bueno que toca este punto, porque cuando hablamos de médicos paliativistas siempre nos encasillan en un solo paciente, que es el paciente con cáncer. La medicina paliativa se dedica a aliviar el sufrimiento de síntomas de una enfermedad que es avanzada y que va a ser progresiva. ¿A qué me refiero? El paciente diabético en algún momento se va a curar, pues hasta este momento no hay cura para. Y sin embargo puede ir avanzando sus síntomas, y sus síntomas pueden hacer que el paciente lo sufra. Por ejemplo, que el paciente genere dolor por una neuropatía diabética, genere un pie diabético, genere una retinopatía diabética, o sea, problemas de visión, ¿no? Entonces, son síntomas que van a ir avanzando y que van a hacer que el paciente sufra. El paciente con la enfermedad renal también, el paciente con VIH-Sida también, el paciente con insuficiencia hepática también. ¿Por qué menciono esto? Porque los cuidados paliativos precisamente nos dedicamos a todos este grupo de enfermedades. De hecho, a nivel mundial, según la OMS, el cáncer no es la primera necesidad de atención paliativa en el mundo, son las enfermedades cardiovasculares, porque nosotros, además del dolor, vemos dificultad para respirar, náusea, vómito, ansiedad, insomnio, y muchos de estas enfermedades que le menciono comparten estos síntomas. Y por ejemplo, la cardiovascular, por lo que más nos solicitan atención, es por sensación de falta de aire. Les falta el aire, lo que conocemos como disnea, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades, o varias enfermedades, necesitan de atención paliativa. Que sí, vuelvo a lo mismo, el dolor es el principal síntoma a tratar, pero hay muchos demás síntomas que a veces los médicos fuera de esta área no buscan intencionadamente, y que como médico paliativista precisamente le ponemos un poquito de más atención, los detectamos y le damos tratamiento. ¿Por qué? Yo siempre se lo digo a mis pacientes: el que yo le comience a dar atención como paliativista no quiere decir que se va a morir mañana, o en una semana, o en un mes. Eso ni usted ni yo lo sabemos, pero mi objetivo de tratamiento como paliativista es que
el mucho o poco tiempo que todavía viva usted con esta enfermedad, no lo sufra. Ese es el objetivo de la medicina paliativa, que todos los síntomas van a ir apareciendo conforme avanza la enfermedad, ¿sí? Pero el objetivo es que no lo sufra. Entonces, es así como nosotros abordamos a este grupo de pacientes, que sí, ahora sí que el síntoma más taquillero para nosotros como especialistas en dolor y medicina paliativa es el dolor, sí, claro que sí, pero hay muchos más síntomas, incluso derivados de nuestro propio tratamiento. Por ejemplo, los medicamentos que más utilizamos para tratar de dolor son los opioides. Ajá, pero sí. El opioide tiene como efecto secundario náusea, vómito, estreñimiento, y aparte le podemos dar, o le damos, mejor dicho, tratamiento a estos síntomas. Entonces, por una parte aliviamos el dolor, por otra parte aliviamos estos síntomas gastrointestinales, por ejemplo, y es lo que hace un poquito o mucho más humano la atención del médico especialista en dolor y paliativo, sobre todo en fases finales de la vida. Ya, es decir que entonces, si tú das un tratamiento con un opioide, ¿no? Que tú sabes que tiene efectos secundarios, entonces tú tienes que preparar a tu paciente también de una forma paliativa. Sí. ¿Sí? Para que él vaya conllevando su enfermedad. Sí, de hecho, por norma oficial mexicana de cuidados paliativos, tal cual lo dice, cuando inicias el tratamiento con medicamentos opioides, debes de iniciar tratamiento para sus síntomas, para sus efectos secundarios, perdón, que son principalmente estos, náusea, vómito, estreñimiento. Entonces sí, muchas veces esto no lo toman en cuenta algunas otras especialidades, porque pues digo, cada quien nos zapatera sus zapatos, y nos estamos especializando en un área, pues es precisamente para dar una atención integral. Pero el problema cuál es, y a veces es hasta triste, que muchas especialidades desconocen en qué momento consultar a un paliativista para su paciente. Y como lo menciono, encasillan al paliativista para cuando ya está a punto de morir el paciente, cuando ya no hay que ofrecerle tratamiento, y no, o sea, el médico paliativista debería de ingresar al manejo integral del paciente desde que tiene un diagnóstico que sabemos que va a ir avanzando y que muy probablemente no tiene cura. Ahí es donde tiene que comenzar a trabajar un paliativista con el paciente. Admiro tu comentario, que yo también pienso que en lo personal, que cuando tú detectas algo anormal dentro de tu sistema, dentro de tu cuerpo, un médico debe de no solo recetarte, ¿no? O prescribirte algo para aliviarte o hacerte tus estudios, sino también comenzar a hacer todo ese trabajo paliativo que nos mencionas. No sé qué piensas tú, si eso tiene que empezar desde el principio. Sí, de hecho es una... No desde la detección de la enfermedad, sino a lo mejor un poquito antes. Sí, y hablando específicamente del proceso de enfermedad, sí. Y de hecho el modelo de la OMS que menciona o que sugiere que el inicio sea temprano, cuidados paliativos tempranos, justamente es cuando tenemos el diagnóstico de una enfermedad que va a ser progresiva y que va a ir avanzando en síntomas. Uh-huh. Ahí es el momento donde se debe de diagnosticar, donde se debe de interconsultar a un médico paliativista. Pero si nos vamos más atrás, incluso de la forma más vagal, incluso aquí nosotros nos lo podemos cuestionar. ¿Cuántos de nosotros les hemos dicho a un ser querido o a la persona a la que le vamos a confiar nuestra salud, es decir, esposo, padre, hijo, etcétera, a la que queremos que se haga responsable en una situación de emergencia, de qué es lo que queremos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo un accidente, ¿qué voy a querer? Que me intuben, que me reanimen, que me tengan conectado, cuánto tiempo, por cuánto tiempo, qué si quiero que me hagan, qué no quiero. Desde ahí comienza incluso el que nosotros de una forma cultural deberíamos de aprender a expresar eso. Es bien contrastante en nuestra cultura porque hacemos incluso burlas y festejamos a la muerte en un día en específico, pero cuando tenemos que hablar de ella a todos nos cuesta. Entonces el decir qué quiero, cómo quiero, etcétera,
debería de comenzar desde ahí para que cuando esperemos que sea en mucho tiempo, pero cuando se presente la necesidad de tomar estas decisiones y que incluso yo no las pueda comunicar porque tengo un tubo en la garganta, porque estoy inconsciente, porque estoy sedado, todo mi círculo cercano sepa cuáles eran mis deseos, cuáles eran mis voluntades y así podamos darnos pues prácticamente un final digno de acuerdo a lo que yo quería, ¿no? Entonces yo creo que sí, la parte médica es importante, claro que sí, pero también nosotros incluso como sociedad, como cultura, el saber comunicar este tipo de temas es importante. Claro, claro. Ahora hay una cosa que yo siempre he pensado, ¿no? Porque vemos el aspecto del paciente, ¿no? Del dolor y podemos darle su tratamiento paliativo también, pero creo que también hay dolor en el propio médico, ¿no? Sí, eso es algo y es algo que no consideramos. Es algo que no se menciona, e incluso está muy debatido precisamente el que los cuidados paliativos ingresen, por ejemplo, a una terapia intensiva. Voy a hablar de mi campo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que como intensivistas damos todo el tratamiento, intubamos, reanimamos, ponemos ondas, catéteres, hacemos muchos procedimientos con tal de mantener la vida de un paciente. Pero en algún momento, el que tú cuestiones hasta cuándo, hasta qué momento me voy a detener de prolongar un proceso natural que va a ser la muerte. Muchas veces se cuestiona esto y la respuesta casi siempre es que no eres Dios para decir sí, pero tampoco para postergar lo inevitable. Claro. Y muchas veces el que postergamos lo inevitable es más por sensación o por sentimiento del médico que por lo que realmente el paciente quisiera. Entonces sí, incluso hay otra parte que no tomamos en cuenta, que es el cuidador de ese paciente, ¿no? O sea, muchas veces dijimos, nosotros decimos, fue un éxito el que haya egresado este paciente, ok, pero egresaste un paciente con traqueostomía, con una gastrostomía que es una sonda de alimentación, un paciente que no responde, un paciente que no se mueve, un paciente que no va a ser el mismo, que no va a ser laboralmente el mismo, que no va a ser productivamente el mismo, que no va a ser ese esposo, padre, hijo que era antes. Entonces ahí es cuando te tienes que preguntar, ¿realmente fue un éxito tu atención? Porque ahora el cuidador va a ser el que va a tener que bañarlo, que asearlo, que hacer todos este tipo de cuidados fuera de un hospital. Y nadie, como dicen por ahí, nadie cuida al cuidador, ¿no? Entonces, muchas veces sí tenemos que poner en perspectiva todo esto, porque como médicos nuestra misión es preservar la vida, pero yo creo que más que preservar la vida es preservar la calidad de vida del paciente. De vida. Pero eso también te genera a ti, como médico, un estrés tremendo, ¿no? Yo siento que es el sentimiento de fracaso. Yo siento que mucho con los médicos peleamos con el ego y con el sentimiento de decir, este paciente se me fue. Pero muchas veces, o ya cuando lo entiendes de este lado, cuando ves tantos pacientes, yo le digo más que morir, trascender, te das cuenta que no es un fracaso. O sea, muchas veces fue lo mejor para ese paciente, que haya decidido egresarse y que muriera en su casa, en su cama, con su familia cerca. O a mí me ha tocado incluso con la terapia intensiva de decir, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Porque ya es un paciente que francamente no voy a poder recuperar. No, pues quiero que esté mi familia cerca, quiero que me visite un padre, que me visite mi sacerdote, lo que sea, la religión que tengan. Se les permite, claro. y más que verlo como un fracaso, es que prácticamente honramos el deseo del paciente. Claro. Pero muchos médicos, sobre todo los que no tenemos esta formación de médico paliativista, sí nos cuesta aceptar esta fase que es la muerte, que es un paso más de la vida. Claro. Ahora, me encanta lo que nos has dicho. Y te quería hacer esta pregunta, ¿qué valores tú consideras
esenciales para ejercer la medicina con ese aspecto humanitario y con ese propósito paliativista del que nos hablas. Yo creo que de inicio la responsabilidad, porque el que tú hayas aceptado hace algunos años hacerte médico, tienes que mantenerte actualizado, tienes que mantenerte bien entrenado, tienes que mantenerte pues al día con lo que está sucediendo alrededor de los tratamientos médicos. Y otro valor sería la honestidad, sobre todo con tu paciente y contigo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque yo incluso con los estudios que incluso usted menciona, los trabajos que tengo, etcétera, ha llegado momentos en el que digo, no sé, no puedo, necesito ayuda. Y eso es bien difícil que lo encontremos entre colegas, y nos aferramos a que no, va a mejorar, va a salir, va a suceder. Y que seas honesto contigo mismo y digas en algún punto, no estoy pudiendo, necesito apoyo, necesito ayuda, es importante. Y el otro es que seas honesto con tu paciente. ¿Por qué? Porque como médico paliativista es bien común, y no quiero raspar a ninguna otra especialidad, ¿no? Claro. Pero por ejemplo, cuando llegan pacientes hematólogos o pacientes hematológicos o pacientes oncológicos, la primera pregunta que yo les hago es, ¿sabe su diagnóstico? Algunos me dicen sí, algunos me dicen que no, o sea, no saben cuál es su diagnóstico realmente. Y la siguiente pregunta que les hago para saber cómo ir abordándolos, más que para morbo, luego parecido, es para saber cómo darle la noticia, o si tengo que dar una mala noticia, etcétera, es cuál es el pronóstico que le han dado, cuál es su plan de tratamiento. ¿Por qué? Porque muchas veces recibo a los pacientes y yo leo el informe o la interconsulta, la nota, dependiendo del ámbito en el que esté, público o privado. Motivo de tratamiento X, tratamiento paliativo, y el paciente no lo sabe. El paciente tiene una esperanza de curación, el paciente cree que se va a curar, y entonces desde ahí empieza mi chama en decir una mala noticia, en decirle o en ponerle en perspectiva por qué está conmigo, en decirle, y es duro y es difícil, en decirle, usted no va a curar, simplemente yo lo voy a acompañar en ese proceso para que sus síntomas no lo hagan sufrir. Entonces, el que sean honestos con los pacientes es bien importante y bien y facilita mucho mi chamba, porque así si nosotros somos honestos, el paciente llega más consciente de a qué va, por qué está con nosotros, y no le creamos una falsa esperanza, sobre todo. Entonces yo creo que esos dos valores serían importantes en todo momento. Daniel, pues me has dejado impactado, honestamente, el sentido humano que tú tienes. Yo te quiero dar las gracias como médico que eres, como especialista en el dolor y en los aspectos paliativos. Para nosotros esta visión combina desde luego lo que nosotros promovemos, la ciencia, la innovación, y ahora nos has agregado el humanismo. Entonces yo, porque aliviar el dolor no es solo una tarea, ¿no?, de médica, sino va más allá, es una misión más profunda, como nos las has planteado, con el aspecto paliativo. Entonces, realmente te quiero dar las gracias por esta charla, porque la verdad he aprendido mucho, y creo que nuestra audiencia también lo va a ver. Entonces, me gustaría invitarte a que nos pudieras dar a nuestra audiencia, precisamente a los jóvenes, a los médicos jóvenes que se están formando, como tú los mencionaste, algún mensaje para que ellos vayan desarrollando los conceptos
no solo de ciencia, de tecnología e innovación, sino también ver los aspectos humanos. Entonces, mira, esta camarita es para ti. Ok. Pues, primero que nada mencionar que estar formándose como médicos no va a ser una práctica que dure unos años, sino que es entrenamiento y aprendizaje constante, es compromiso y es responsabilidad todos los días con cada uno de los pacientes que tocan. Ese paciente está depositando ciegamente la confianza en que lo vas a ayudar, y principalmente recordar que la medicina es una ciencia, pero también, como clásicamente y románticamente se dice, es arte, y debe de ser muy humana sobre todo. No olvidar, por más cansada que haya sido la guardia, por más problemas que tengamos fuera del trabajo, por más estrés que tengamos en una situación personal, el paciente merece el mejor trato, y así como para nosotros puede ser un día rutinario, para un paciente puede ser el peor día de su vida. Entonces, nunca olvidar eso, porque se los va a agradecer sea cual sea el resultado si siempre los tratamos con humanidad. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Daniel, por esta bonita charla. Nuevamente, tenemos por costumbre, bueno, dos cosas. Primero, Okay. ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde me localizan? Pues bueno, si en algún momento, yo espero que no, pero si en algún momento necesitan atención en el Hospital General de Joco, en la parte de quirófano, o en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ahí estoy en la terapia intensiva. Pero mi consulta de dolor y paliativa está en Heltec, que está en la avenida San Jerónimo 3000, en el sur de la Ciudad de México. O pueden encontrarme en redes sociales, Facebook DM Medicina del Dolor y Paliativa, o en Instagram DM-Medicina-del Dolor-Paliativa. Entonces ahí es donde me pueden encontrar, y pues con mucho gusto se les puede dar asesoría o incluso algún tratamiento si es que padecen dolor crónico, porque nadie merece sufrir por dolor. Claro. Vamos a colocar todos tus datos, Okay. en las cintillas del podcast. Perfecto. Y finalmente, pues siempre invitamos a las personas que colaboran con conocimientos para nuestra audiencia, a que nos puedan pintar, dibujar, escribir, poner una frase en el pizarrón que tienes allí atrás. Okay. ¿No? Entonces te agradecería si nos haces el favor. Sí. Y si lo aceptas, desde luego. Claro. A ponernos algún mensaje o algo. Perfecto. Este es tu GIS. Pues a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciencia, Innovación, Tecnología en la Salud. Los invitamos a escuchar nuestro próximo capítulo, nuestro próximo episodio, donde seguiremos conectando conocimiento con bienestar. Hoy hablamos sobre el dolor con una persona realmente muy especializada y con un concepto muy humano en el tratamiento paliativo. Muchísimas gracias, Daniel.